Lo cierto es que con esta denuncia social de Shakira, no solo que millones de latinoamericanos le dan las gracias a la cantante por convertirse en su megáfono, sino que la artista de Barranquilla ha querido ser categórica una vez más, no solo lanzando pullas directas contra su expareja, sino sobre todo contra su ex suegro Joan Piqué. Todo porque, como ya se ha comentado durante días en las redes sociales con el jefe, Shakira ha hecho público un brutal hecho de injusticia que el padre de Piqué cometió contra Lili Melgar, la niñera que cuidó de Milan y Sasha desde el 2015, al negarse a pagarle un solo euro por la indemnización económica que le correspondía cuando fuera despedida por Gerard, debido a que la mujer fue quien lo delató de sus infidelidades con varias mujeres, no solo con Clara Chía, y de ese modo le habría abierto los ojos a la colombiana. Pero ¿por qué el principal culpable de esta grave injusticia contra la niñera de los niños resulta siendo Joan Piqué? Y a eso se refiere Shakira en su canción cuando canta: Eres un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz. Lo que pasa, como ya te lo hemos comentado en vídeos anteriores, es que Shakira y Piqué contrataron a Lili Melgar a través de la empresa cuyo representante legal es Joan Piqué, y habría sido el ex suegro de Shakira junto a su hijo Gerard quienes se negaron a pagarle lo que en ley merecía la niñera. Pero como era de esperar, y como viene siendo normal por parte de todo el clan Piqué, no han tardado en reaccionar, negando rotundamente todo lo que dice Shakira en su canción, alegando que no había lugar alguno para esa indemnización, puesto que según ellos, después del escándalo que se armó porque Lili delató a Gerard, habría sido la misma niñera quien decidió por su propio pie irse de la mansión de Barcelona tras los pasos de Shakira. Sin embargo, ya hemos visto en estos días cómo los familiares de Lili Melgar, como su hija Dariana Melgar y hasta su esposo Marco Antonio Molina, han aparecido en las redes sociales y hasta ofreciendo declaraciones para la prensa boliviana para dar la cara y de una vez por todas callar la boca a los Piqué, y de esa forma corroborar que todo lo que denuncia Shakira es completamente cierto. De hecho, la hija de Lili, a través de un hilo de Twitter, denunció indignada cómo programas españoles, especialmente de la cadena Telecinco, están vertiendo comentarios en contra de Shakira y dejando entrever que lo que dice la cantante es absoluta mentira. Mientras tanto, Shakira simplemente se ha dedicado a disfrutar de su momento y del rotundo éxito en que se está convirtiendo el jefe, ya que ya es el número 1 en el top global, al punto que no dudó hace pocas horas acudir a sus stories de Instagram para agradecer a todos sus fans por tanto apoyo a su canción, no sin antes animar a todos los que se identifican al vivir una situación de injusticia e impotencia con sus jefes a soltarlo todo. Un beso muy grande también a todos los que se identifican con esta temática, porque de pronto tienen un jefe de M y que pueden ventilar todo eso que sienten cuando la cantan. Para eso está la música, para eso estamos nosotros, para servirles. Pero como era lógico de suponer, con un tema que toca de cerca a todo el clan Piqué, mucho más incluso que con Sesión 53, Gerard ha comenzado a perder los papeles y no ha podido quedarse ni quieto ni callado. Y es que ya ha trascendido la prensa catalana que toda la familia Piqué habría decidido reunirse de inmediato con sus abogados. Así lo recoge, sin ir muy lejos, el medio elnacional.cat. Shakira Game Over, el clan Piqué reunido con su legión de abogados. Un titular que quiere hacer ver que la colombiana debería dejar de festejar su triunfo y comenzar a temblar, pues presuntamente su ex familia política estaría hasta el moño de tantos ataques en su contra bajo la excusa de que es su música, y estaría resuelta a tomar serias medidas legales, con una gran demanda millonaria de por medio, pues ya se ve que el ruido mediático que ha desatado Shakira con su canción y con todos los mensajes ocultos que se esconden en el videoclip, no solo que ha puesto a toda la opinión pública una vez más en contra de los Piqué, sino que ahora, al parecer, Joan Piqué está furioso e indignado al ver cómo su prestigio profesional comienza a enturbiarse por culpa de su exnuera. Pero ya sabemos de sobra que esos titulares siempre vienen con segunda intención y casi siempre provienen de medios en los que la familia Piqué tiene gran injerencia. Además, por si fuera poco, en las últimas horas han comenzado a viralizarse de nuevo esas impactantes imágenes en que la mamá de Piqué, Montserrat Bernabéu, hace varios años atrás, tomaba de la cara fuertemente a Shakira para luego mandarla a callar. Escenas que parecieran repetirse en el videoclip cuando los compañeros de Fuerza Régida le tapan la boca a Shakira, una Shakira que quiere demostrar contundentemente que lo que ha dicho es solo la punta del iceberg, como diciendo, les aconsejo que no me provoquen, porque de lo contrario, abro mi boca y sin duda tengo mucho más por decir.
Y sinceramente estamos seguros que Shakira, que es una mujer inteligente, astuta, y todo lo hace asesorada por su equipo legal, si dijo lo que dijo es porque tiene cómo demostrarlo. Sin embargo, el hecho de que el clan Piqué quiera demandarla no es la única respuesta que ha salido a la luz. Resulta que Gerard Piqué ahora sí que ha reaccionado por primera vez a El Jefe, y reportan fuentes cercanas a la familia que tiene un enorme enfado con la madre de sus hijos, puesto que el que le haya lanzado pullas a él y a su novia en sesión 53 todavía lo podía tolerar, pero que se haya metido con su padre y presuntamente deseándole que acabe sus días en este mundo, eso sí que no lo va a permitir. Pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura. Lo cierto es que Piqué habría lanzado calificativos bastante fuertes contra Shakira, diciendo que es una mujer mezquina, rencorosa, y que además le parece lamentable que tenga tan malos deseos hacia el abuelo paterno de sus hijos. Un Joan Piqué que al parecer se le olvida todo lo que hizo en contra de Shakira, al desalojarla sin contemplación alguna a ella, a sus padres y a sus hijos, pero que también ha reaccionado de una manera desafiante y burlona con la prensa, como riéndose de Shakira y de su tema El Jefe, y con una actitud propia adolescente. Además de elegir para su estado de WhatsApp la frase «bailando con lobas», como si de esa manera quisiera contestar a su exnuera a la guerra mediática a la que se enfrentan. Y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara mis humillaciones, como tú lo has dicho, en directo delante de no sé cuántas personas nos están viendo. Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Pero además, la furia de Gerard no quedará ahí, puesto que ha trascendido que también él querrá contar toda la verdad, pero esta vez en televisión, para la cadena Antena 3, donde hablará sin pelos en la lengua sobre su escándalo del fin de la relación con Shakira y del inicio de su nuevo amorío con Clara Chía, así como todo el dilema de la custodia de Milan y Sasha y hasta las canciones que la colombiana le dedica, lo que demuestra que nos enfrentamos una vez más ante un personaje que no termina de asentarse en sus 36 años, y parece que no se sentirá satisfecho hasta él también replicar a la madre de sus hijos con todo lo que tiene guardado, ya sea en televisión o a través de una fuerte demanda judicial. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.